Hermanos, este pasaje nos lleva a cuestionarnos cuál es la misión de nuestras vidas, o en otras palabras, ¿para qué vivimos? Muchos de nosotros, y no es que estas cosas que voy a mencionar sean malas en sí, pero muchos de nosotros nos hemos limitado, tal vez lo voy a decir así, a tener una prosperidad en la vida, tener hijos, una casa bonita, buena salud, envejecer, un buen retiro. Y no quiero ser como una persona estricta o legalista en estos temas. Eso es normal, son ambiciones santas, pero yo quiero hablarte de una ambición más grande, una ambición más gloriosa, y es vivir para el reino de los cielos de acuerdo a lo que Él hizo con nuestras vidas. Dice la Escritura que Él nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Este pasaje es el primer viaje misionero. Aquí vamos a ver por primera vez cómo la iglesia sale ya no de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se embarcan de Seleucia y van a Chipre. Imagínense lo que implica dejar todo. Pensemos por un momento en estos dos misioneros, bueno, tres con Juan Marcos, dejando todo por el Señor. Está saliendo, dejando probablemente Bernabé esposa, no sabemos si era casado o no era casado. De Pablo no, se nos dice que él era soltero. Juan Marcos, recuerdan que era el hijo de María. Vamos a ver este primer viaje misionero. Pero mi objetivo es que nos haga una iglesia con una carga por los perdidos. Y la pregunta que vamos a estar contestando es: ¿qué debemos de proclamar en la misión? ¿De qué se trata la misión de la iglesia? Y es bien sencillo: proclamar a Cristo. El evangelismo es proclamar las buenas noticias de que Cristo es el Salvador. Y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Veremos 3 secciones y, como dije, las voy a ir leyendo para poder hacer el argumento de esta predicación. La primera sección es: la misión es ir, incluye ir a todas las naciones. Esa será la primera parte del mensaje. La segunda parte del mensaje es: la misión es proclamar el mensaje del evangelio. Entonces son verbos que he estado. ¿Qué es la misión? La misión es ir. La misión es proclamar, pero ¿qué proclamamos? El evangelio de Cristo. Y número 3, la misión es salvación para todas las naciones. Aquí hay un cambio muy marcado en donde Pablo sale ya de no solo predicar las buenas nuevas al pueblo judío, sino a todas las naciones. Es un cambio marcado en el libro. Es el primer viaje misionero. Así que los invito, por favor, a abrir en Hechos 13, a partir del versículo 4. Dice así la Escritura: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Nos vamos a detener en esta primera escala del viaje misionero. Y quiero hacer algunas cosas. Quiero que el texto nos vaya enseñando lo que es la misión. Recuérdate el título del primer punto. La misión es ir. Para que haya alguien que vaya con el evangelio, antes de ir,
necesita ser enviado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Lucas se encarga de decirnos que este pasaje, como dijimos al inicio de la serie, son los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia. No son los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Versículo 4 es clave para el primer viaje misionero. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Hermanos, la misión no es estrategias. La misión no son buenas ideas, no son planes de la iglesia, sino que es para que haya misioneros, para que haya misión, debe de ser personas llenas del Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo y conducidas en toda esa misión por el Espíritu Santo. No se puede hacer misión sin el Espíritu Santo. El versículo 2 se encarga de reforzar esto que hemos visto. Lo vimos la semana pasada. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, no fueron los que ellos calcularon. Vimos el domingo pasado, no se hizo una encuesta, un examen psicométrico, quién tiene más aptitudes para las montañas, para las navegaciones, quién es el que tiene más don del habla. No, se prepararon en una forma espiritual, fueron llamados por el Espíritu Santo, elegidos por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo y enviados por el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo en la misión, mis hermanos, porque muchas veces se generan planes. Este tema se presta mucho como para un legalismo también, de decir, ¿cómo está esta iglesia? Esta es una iglesia misionera. Esta iglesia en realidad piensa en los perdidos y se vuelve como una tarea a cumplir, en donde si la iglesia no está evangelizando, entonces como que si algo está mal. Hermanos, todo lo que hagamos basado en nuestro esfuerzo y basado en nuestras grandes ideas, por más buenas que sean, si no las inspiró el Espíritu Santo, están vacías. Esta primera gran misión la orquestó el Espíritu Santo, y gracias a ello que el Evangelio salió a los gentiles. El Señor quiere movernos por medio del Espíritu Santo. Fue Él quien dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. El evangelismo es un llamado personal que cada creyente tiene. Y quiero ponerte desde ya la primera excusa y más grande que tienen todos: yo no soy evangelista. No, ese es un llamado interno a todos los cristianos. Lo que probablemente no todos los cristianos sean es que vayan a dejar su tierra y su lugar de origen para ir hasta los fines de la tierra, pero todos, escucha esta declaración, todos los cristianos somos llamados a salir de nuestra zona de comodidad e ir a evangelizar. Pero eso debe de ser guiado e impulsado por el Espíritu Santo. La gran comisión dice así en Mateo: id pues y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aquí ves, esto es lo que está pasando con Pablo y Bernabé. El llamado, acuérdate, el primer punto es a ir. No era quedarse ahí en la iglesia de Antioquía. Yo dije el domingo pasado qué padre sería ser parte de la iglesia de Antioquía. Tienes a Bernabé de pastor, a Pablo de teólogo, a Lucio de profeta. Entonces, esa es como una iglesia que nosotros añoraríamos ser la iglesia de Antioquía. Pero el Señor dijo: apártenme para lo que los he llamado. Porque el Señor tiene un deseo por los perdidos. Dios está interesado, dio su vida por todos aquellos, Jesucristo dio su vida por todos aquellos que Él iba a salvar. Y Él pudiera anunciar el Evangelio a través de ángeles, pero ha designado a su iglesia para que proclame las virtudes de aquel que nos llamó. Por lo tanto, la misión debe ser inspirada por el Espíritu Santo. En una ocasión el predicador Charles Spurgeon dijo: el Espíritu Santo los moverá primeramente moviéndote a ti.
Si puedes descansar sabiendo que ellos están perdidos, ellos descansarán también. Pero si tú estás lleno de agonía por ellos, si no puedes soportar la carga de saber que están perdidos, ellos pronto se sentirán en su agonía también. Yo espero que llegues al estado en el cual tú sueñes con tus hijos o con tus oyentes que mueren por la falta de Cristo, y entonces tú comiences a clamar a Dios: oh Dios mío, dame convertidos o muero. ¿Ves cómo el mover del Espíritu es importante para la misión? Necesitas tú estar en comunión con Dios como estaban estos hombres, ministrando, ayunando y decir: Señor, pon por tu Espíritu una carga por los perdidos. No es tu tío, no es tu primo, no es el vecino. Yo no sé si les pasa a ustedes, todos tenemos a alguien, un compañero de trabajo que no nos cae tan bien, un vecino que no nos cae tan bien, y si no lo tienes, a lo mejor tú eres el vecino o el compañero de trabajo que no les caes tan bien a los demás. Y ese mundo no queremos hablarle a algunos. Es bien fácil hablarle a los hermanos, incluso discipular a los hermanos obedientes es bien fácil. Pero aquí estamos viendo que el llamado es a ir al perdido, al incómodo. Dale gracias a Dios que alguien te llegó el evangelio a ti. Lo que decía en otra ocasión este predicador Charles Spurgeon, yo lo que me sorprendo, alguien dice: yo no voy a las iglesias porque las iglesias están llenas de pecadores y todos son hipócritas, decía Spurgeon. Yo lo que me sorprendo es que yo esté en una iglesia, que la gracia me haya alcanzado a mí. O sea, ¿quién fue ese misionero que pagó el precio de llevarte el evangelio a ti? A lo mejor fue tu padre, tu madre, el pastor de tu iglesia, un amigo, alguien fiel. A lo mejor tú estás en una oportunidad, tú eres una costurera, como dije que a veces, o eres un peluquero, alguien que estás con las personas y estás buscando: Señor, permíteme salirme de mi zona de comodidad y hablarle a otros de Cristo. Salieron. Hermanos, ellos obedecieron el mandato de salir. Llegaron a Seleucia. Seleucia es el último puerto en la región, está por Siria y Palestina, está al norte de Jerusalén, y salieron a Chipre. Ahora, Chipre ahorita es una de las islas más hermosas del Caribe, del Mediterráneo. No la conozco, algún día tal vez, y si no, pues aquí me las imagino yo con la lectura de la palabra de Dios. Pero actualmente ellos no iban de paseo, iban a un lugar inhóspito, pero obedecieron el mandato de ir. Cuando hablamos del mandato de la Gran Comisión de ir, hay dos extremos, y siempre caemos en los dos extremos. Uno son los que no quieren salir. Hermano, si tú eres uno de esos, yo te quiero pedir que este día tú consideres que el Señor te está llamando a salir de tu zona de comodidad. En una ocasión, el pastor David Platt, quien es el presidente de la Misión Bautista Internacional, o fue, yo no creo que ahorita está funcionando en esa presidencia, pero el escritor del libro Radical dice que antes de una predicación en una iglesia en los Estados Unidos, él es un misionero que ha andado en los lugares no alcanzados, y iba a predicar. Entonces, cuando el pastor que lo invitó lo entrevistó, le dice: oiga, pastor, estoy tan agradecido al Señor por las libertades que tenemos en los Estados Unidos de predicar el evangelio. Y aquí te voy a leer lo que dice Platt. Ese día iba a predicar precisamente de cómo dejar todo por la causa de Cristo para ir a los lugares no alcanzados. Pero el problema es que los Estados Unidos es tan cómodo para vivir que no pensamos que hay que ir. O sea, a veces, y los Estados Unidos y México y las iglesias cristianas, y nos hacemos una familia bien bonita, bien peinados, todo bien padre, celebramos piñatas, quinceañeras. No tengo nada en contra de eso. Pero el mandato es a ir, a subirse en el barco. Y salieron. El otro extremo, unos son los que no quieren ir, y hay otros que este tema de la misión los emociona y quieren ir sin ser enviados. Y se vuelve a misioneros independientes. Pero este pasaje nos enseña, mis hermanos, una verdad que debemos de aprender, y que es la convicción que tenemos nosotros como iglesia. Todos, fíjate bien lo que te voy a decir, somos llamados a evangelizar. No tienes que pedir permiso al pastor para evangelizar a nadie.
ni permiso a la iglesia. Pero cuando alguien va a ser enviado como misionero, no puede ser un misionero independiente de la iglesia. Este principio es el principio de ser enviados. Ellos fueron enviados por la iglesia y mandaron a sus mejores hombres. ¿Cuál es el riesgo de andar como un mochilero independiente y la aventura? Los jóvenes recién convertidos dicen, yo dejo todo mi trabajo y todo, me voy al mundo, a las naciones a evangelizar. Hay muchas cosas por las cuales no es conveniente. Número uno, su carácter a veces no ha sido probado de esos misioneros. Y van a la misión y dan malos testimonios. Van a la misión y no hay ninguna iglesia que los esté respaldando en oración, financieramente, con un apoyo espiritual. No hay solidez en la doctrina, no hay peso todavía en sus vidas, pero es la emoción. La Escritura dice en Romanos capítulo 10, creo que es un texto por todos conocidos, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El misionero debe de ser enviado, número uno, por el Espíritu Santo y número dos, por la iglesia local. Nosotros en las iglesias Gracia Soberana entendemos la misión no solo con el fin de esparcir la semilla, lo cual es glorioso. Hay muchos misioneros que no han visto frutos en años, pero nuestro objetivo como familia de iglesias es mandar misioneros a plantar iglesias. Entonces aquí vemos que Pablo y Bernabé eran los mejores hombres que tenían, y Juan Marcos. Entonces, hermanos, no me lo pregunta la familia de Iglesia Gracia Soberana, pero si me lo preguntaran, ¿cómo te ves como iglesia en 5, en 10 años? ¿Saben qué anhelo yo? Que de esta iglesia salgamos con la misión y que este mensaje que estoy predicando sea en realidad como profético y que pueda decir, Señor, de aquí levanta misioneros, pero no hombres que van a la aventura sin su carácter probado, hombres que van y que plantemos otras iglesias de aquí, de esta iglesia de Gracia Soberana, que apoyemos a matrimonios, hombres, y se planten otras iglesias en nuestro mundo que tanto necesita. Tú puedes decir, pero pastor, ya todas las naciones son alcanzadas. No, mis hermanos, solo en nuestro país hay muchas etnias que no han sido alcanzadas. Solo en el país, les hablaba de Altos de Jalisco, que es una región no alcanzada, pero es tanto lugar. Yo tengo carga por el país de donde soy, por El Salvador, por Honduras, por Guatemala, por Costa Rica. ¿No crees que el Señor nos pueda usar como iglesia? No solo es para que nos acomodemos, la misión es ir. Pero en la misión, mis hermanos, hay un principio que vemos aquí en esta primera parada. Llegaron a Chipre. Chipre es como el puente entre los dos mundos. Sales del Medio Oriente y está abajo al sur de Asia Menor. Chipre es una isla más o menos como del tamaño de Cuba, por tener una referencia, y la recorrieron de Salamina a Pafos, o sea, de oriente a occidente, y comenzaron a ver la gracia de Dios. Pero este es el principio que te quiero enseñar. Cuando el evangelio quiere traer gloria a Dios y quiere expandirse, hay oposición. Vimos la gracia de Dios que el procónsul es un término para vamos a decir, el presidente o el que gobernaba, un designado de los romanos llamado Sergio Paulo, se interesó en la doctrina de estos hombres. Llegaron a las sinagogas y vamos a ver que este principio, aquí hay un marcaaguas en la historia del libro de los Hechos. Pablo, por ser judío y por entender que las promesas habían sido dadas a los padres, como lo vamos a leer más adelante, llegaba a las sinagogas a predicar. Pero interesantemente el que se interesa es el gentil. Y Lucas se encarga de decirnos que era un hombre inteligente. Y junto con la bendición comenzó la oposición. Se levantó un hombre llamado Bar Jesús. Bar es el término para hijo, es un término que se le da de hijo. Entonces era hijo de alguien llamado Jesús. Jesús es un nombre que toma su raíz en Josué,
Entonces era un nombre común entre los judíos. Era un judío falso maestro en la isla de Chipre. Qué tremendo, mis hermanos. Yo lo que quiero que veas es a Satanás oponiéndose a los propósitos de Dios. Y te quiero decir esto. Esta ha sido la historia de los últimos siglos de la iglesia, hasta el día de hoy. Siempre que se va a predicar el evangelio, Satanás se enfurece y se opone a los propósitos de Dios. No era el mago el problema. El mago era un instrumento usado para desviar la fe y la verdad que Pablo y Bernabé proclamaban al procónsul. ¡Qué tremendo! Imagínate, eso es una labor de conspiración, literalmente. Y eso es lo que pasa haciendo el diablo actualmente. Hay predicadores, y no, esta iglesia no es la única, mis hermanos, pero hay predicadores que por la gracia de Dios quieren predicar el evangelio fielmente de acuerdo a la palabra. Pero así, cuando Dios comienza a glorificarse, también se están levantando falsas doctrinas de demonios que se oponen a todo lo que es Cristo. Es un espíritu anticristo, un espíritu evangelio. Ahora, en el plano personal tuyo, tú comienzas a evangelizar y vas a comenzar a tener oposición. No tienes idea todo lo que sufren los misioneros, los evangelistas, los pastores. Hay días que yo literalmente estoy preparando el mensaje y surge una situación, un sábado, por ejemplo, un viernes, que puedo ver que el que está detrás enojado es Satanás. Lo vemos en nuestra serie de los miércoles, si has podido conectarte y si has podido asistir. Estamos viendo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. El león rugiente anda buscando a quien devorar. Nuestra serie de Apocalipsis en el capítulo 12 nos dio una imagen grotesca que la mujer está a punto de dar a luz y el dragón o la bestia está queriéndose comer al niño. Es la guerra espiritual entre la simiente santa y la simiente de Satanás. Se opone que Cristo sea predicado. Se enfurece. Pero miren, hermanos, promoción a este álbum que ha sacado Gracia Soberana, En ti esperamos. Hay un canto hermoso que dice ahí, aunque Satanás quiera devorar, Satanás vencido está. Mira el versículo 9, por favor, te dije que tengas ahí tu Biblia. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Aquí vemos que en lugar de ser un Bar Jesús, obviamente no le pusieron Bar Jesús por ser hijo de Jesús, pero aquí le dice Bar Satanás, Bar Diablo. Tú lo que eres un hijo del diablo, que te opones. Entonces tú tienes que ver, mis hermanos, cuando tú vas a ir a evangelizar, cuando tú vas a tener un retiro. Miren, yo no soy el plantador de esta iglesia, el pastor Bermea plantó esta iglesia hace años, y él les puede testificar de tanta oposición que debe haber tenido el Señor, pero yo en los 4 años que tengo de estar pastoreando esta iglesia, yo les puedo decir, así es, esta es como la regla, es gloria con oposición, pero el evangelio triunfa al final. Mira el versículo 12. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El Satanás quiere derrumbar, quiere silenciar a la iglesia, ha perseguido cristianos. Esta es una posición leve. Quería desviar la atención del procónsul. Pero ha habido oposición y ha habido opresión en donde hay pueblos que han matado a los misioneros, que han seguido a los cristianos. Pero aún así, 20 siglos después, la iglesia prevalecerá, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Por lo tanto, nosotros debemos de creer que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y si quieren afligir nuestra carne, debemos de ser fieles proclamadores en adversidad, en dolor. No es fácil la misión, mis hermanos. Por ejemplo, te quiero dar la ilustración de un misionero, el primer misionero estadounidense en la India, en la isla que está frente a la India, llamada Burma, se llamó Adoniram Judson. Él tiene una historia trágica. Perdió 7 hijos en la misión y 2 de sus esposas. Estuvo preso 17 meses y no regresó a Estados Unidos en 38 años. Ahora, hermanos, yo he sufrido algunas cosas en el ministerio, pero yo no he perdido ni un hijo, ni a mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan digno este mensaje de dar su vida? Ahora, cuando leí su biografía, algo que me impresionó es que no vio frutos de convertidos hasta 6 años después de estar ahí. No sé cuántos hijos había enterrado en esos 6 años. No vio frutos, pero siguió siendo fiel. Porque la misión, mis hermanos, es ir y no caer en un moralismo como a veces se enseña este tema. Si no estás evangelizando, andas mal con el Señor. No, mis hermanos, no estamos en base a méritos. Esto es una convicción propia de que aquel que nos redimió es digno de vivir para Él y de morir para Él y de sufrir para Él. Nuestros escarnios a veces son burlas de un familiar, seguir sirviendo en las enfermedades. Yo he tenido la oportunidad de aconsejar pastores desanimados que tienen tribulaciones en su casa, un hijo perdido, un matrimonio inestable, y les digo, pero con gozo ve, hermano, y párate en el púlpito a proclamar a Cristo. Dice el pastor Piper en su libro Finally Alive, Finalmente Vivos, hace una pregunta: ¿qué se necesita para que miles de creyentes en nuestras iglesias se vuelvan apasionados por llevar el evangelio a los no creyentes? Una de las razones por las que no lo hacemos como deberíamos es que la vida en los Estados Unidos es tan entretenida que tener pensamientos de la necesidad eterna y espiritual es muy difícil. Ya que el mundo es tan interesante y entretenido, se siente raro que nosotros u otros seamos incomodados con pensamientos de gente pereciendo. Esto es pesado, pero América es liviana. A veces estamos distraídos en nuestra vida, mis hermanos. Pero la misión es dura. Vemos en el versículo 13, por favor, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Ahora ya salen de Chipre, llegan a Perge de Panfilia, pero quiero que notes esto: Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ahora, aquí quiero hablarte de algo. Llegaron a anunciar el evangelio. Su ir no solo fue a un lugar de confort, sino a los lugares desconocidos. Entraron al continente. Algunos comentaristas dicen: ¿por qué se regresó Juan Marcos? Juan Marcos era sobrino de Bernabé y más adelante tuvieron hasta una discordia entre Bernabé y Pablo porque Pablo ya no lo quiso invitar. Algunos dicen fue su juventud. Otros, un comentarista que escribe tan bien que te ilustra, dice: al llegar allí a Perge y ver las montañas y haber vivido la oposición con Bar Jesús, el joven Juan Marcos decide regresar. No sabemos la circunstancia, mis hermanos, pero la aplicación es esta: cuando uno va a ir a predicar a Cristo, debes saber que has tomado tu cruz a diario y has muerto con Cristo, porque la misión no es fácil. Si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, dijo el Señor, es necesario que tome su cruz a diario, que muera a sí mismo y me siga. Es decir, el costo del evangelismo es grande, mis hermanos. Yo no sé si Juan Marcos no lo calculó, si su juventud lo traicionó. Y gloria a Dios, porque más adelante vemos cómo Pablo lo restaura en una de sus cartas y dice: mándenme a Juan Marcos, mándenme a Juan Marcos. Porque el Señor no desecha
Aun si tú te has acobardado en el caminar del Señor, si no has evangelizado. Pedro mismo lo negó 3 veces. Juan Marcos aquí se regresó a Jerusalén, pero más adelante lo vemos siendo usado por el Señor. Pero lo que quiero que tú tengas especial atención es que tú puedas ser un hombre o una mujer que entiendes el costo de llevar el evangelio a otros. Como dije, Pablo y Bernabé dejaron todo. Ahora, el Señor, yo aquí creo que a poco les está pidiendo dejar todo, pero pudiera ser el caso que aquí alguien le está pidiendo dejar todo por la causa de Cristo. Pero a veces te pide tu comodidad. Son las 3 de la tarde y hay una situación con un familiar en donde tú sabes que vas a poder evangelizar. Es domingo, saliendo de la iglesia, quieres descansar, pero el Señor te está pidiendo, toma tu cruz y ve y evangeliza. A veces es tu vecina o vecino incómodo o compañero de trabajo incómodo al que te costaría perdonarlo y el Señor te trae a la luz y decir, a ese difícil, yo también di mi vida por él, ve y háblale de las buenas nuevas de salvación, perdónalo, bendícelo, bendecid a los que os persiguen. Entonces, mis hermanos, primer gran punto del mensaje, la misión es ir. Es evaluar el costo del discipulado. Segundo gran punto, la misión, mis hermanos, es proclamar el evangelio de Jesucristo. Mira cómo dice el versículo 14. Ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. No confundir con la misma Antioquía, no regresaron, ya estamos hablando en Asia Menor. Y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Ahora veo acá, mis hermanos, no solo que tomaron la cruz, no solo que fueron a lugares inalcanzables, sino que Pablo trae una estrategia. Y la estrategia es bíblica y es válida. Él llegó primero a la sinagoga, y quiero entender esto porque luego vamos a desglosar cuál fue el contenido del mensaje de Pablo. Él llega a la sinagoga porque en el entendimiento hasta este momento de la revelación bíblica, el evangelio era para el pueblo de Israel. Las primeras, digamos, lumbreras o las primeras luces de evangelio a gentiles fue cuando vimos lo que sucedió con Cornelio, cuando sucedió con el etíope, pero es primera vez que llegan a un pueblo inhóspito. Estamos en otra Antioquía, en Asia Menor. Entra a la sinagoga y quiero que veas esto hermoso, y yo le he puesto así, que puedas estar listo para detectar oportunidades del evangelismo. Entró, esperó que leyeran la ley como es costumbre en la sinagoga y le dicen, el Señor le puso esa oportunidad. Hay alguien aquí que tenga una palabra de exhortación y Pablo levantando la mano, lo mismo que Jesús hizo cuando se le dio el rollo del libro, lo mismo que Esteban hizo. Él, la oportunidad que buscó es desde el Antiguo Testamento, desde lo que acaban de leer ellos como judíos, les va a predicar a Cristo. Pero quiero hacer una aplicación para tu vida. ¿Qué oportunidades te da el Señor de evangelismo? Es sorprendente cuántas nos presentan y a veces nos quedamos callados, hermanos. Yo te quiero pedir que tú puedas tener un espíritu o una mente misional en todo lo que haces. Si trabajas en ese lugar, ¿por qué trabajas ahí? Si pones a tu niño en este colegio, ¿por qué lo pones en ese colegio? Si haces homeschool, ¿por qué haces homeschool? Si compras este coche, ¿por qué compraste este coche? ¿Te das cuenta que muchas veces no tenemos idea de que vivimos como sal y luz de la tierra? Me encanta cuando hay personas que están buscando oportunidades para el evangelismo, que se compran hasta cosas que están pensando cómo bendecir a otros. Aquí él aprovechó la oportunidad en el contexto judío de la sinagoga. Ahora, ¿qué oportunidades tienes tú? A veces llegan con mi esposa señoras
mamás de los compañeritos del colegio del niño y le preguntan una pregunta tan simple: oye, ¿cómo le haces? Estoy batallando, que los niños de la edad de tu hijo. Y si tú eres creyente y tienes el evangelio, ahí te creó un puente. Miren, yo no sé cuántos de ustedes les gusta viajar en aviones. A mí sí me gusta, ¿verdad? Pero hay personas que lo detestan, lo odian. Dice un hermano, acabamos de estar en la conferencia de fieles, uno de los pastores dijo, él viaja mucho. Y dice que él pide cada vez que se va a subir a un avión, santificación, 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 porque te cobran de más, los vuelos te los cancelan, están llenos, vas a veces. Yo cuando no tenía hijos y era soltero y viajaba, mi ideal era comprar uno de esos audífonos noise canceling, que no te escuchas el ruido, ponerme un antifaz y dormirme todo el viaje. Eso era como un ideal. Y detestaba a los niños llorando en los aviones. Ahora lo peor del caso es que yo soy el que me detestan porque entro con 3 niños y van en los jueguitos, en el juego. Pero yo he escuchado personas con este corazón de buscar oportunidades que se sientan y aunque vayan muy cansados, están esperando que el que va al lado del avión, o si no viajas en avión, hermano, no te preocupes, en el camión, en el Uber, tú eres un estilista a lo mejor, y se llega a sentar ahí 45 minutos contigo alguien, y tú tienes, además de tener ser una gran estilista o un gran peluquero, tienes el evangelio en tu corazón y en tu boca. Y no te has puesto a pensar que el Señor te los mandó ahí, que te la puso fácil porque no fuiste tú. Y la verdad que muchas veces somos como Juan Marcos, que mejor no regresamos, pero el Señor nos ayude. Yo de verdad, mi objetivo no es regañarlos con este mensaje. Es que el mismo evangelio nos cause una verdadera sentido de misión, iglesia. A mí también. A mí también. Si vas al deporte, ¿por qué vas al deporte? Si juegas basquetbol, fútbol, si vas a un gimnasio, ¿por qué? ¿Qué oportunidades tienes ahí? Si vas a tu universidad, ¿todo es para ti? ¿Se trata de ti? ¿O estás pensando en oportunidades para el evangelismo? Pero recuerden, el título del segundo punto es: la misión es proclamar el evangelio de Cristo. Okay, entonces, en una recapitulación. Punto 1, la misión es ir. Número 2, la misión es proclamar el evangelio de Cristo. Entonces, quiero que veamos el contenido del mensaje. Pablo se para en la sinagoga y básicamente les anuncia algunas cosas que quiero ir viendo con ustedes. Lo primero que él hace es una historia retrospectiva de la redención de Dios a Israel. Él les muestra que el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, que los llamó, que los sacó de la tierra, es un Dios bueno con ellos, que les ha provisto de un Salvador. Acompáñame por favor en el versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. Y mira, hay una coma ahí. Jesús. Entonces quiero hacerte, esta es una tremenda predicación para los predicadores. Esta es una forma excelente de aprender a predicar. Él hace una hermenéutica excelente del Antiguo Testamento
y va construyendo un argumento en donde le va a demostrar que la fidelidad de Dios con los padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob, era el prometerles un Salvador. Y primero, el primer gran argumento que les comienza dando es este. Les dice, miren qué Dios tan redentor y tan bueno ha sido con ustedes. Ustedes llamó a Abraham, Isaac, Jacob, estuvieron en Egipto, los sacó, luego pidieron rey, y les dio a Saúl, pero Saúl no era el rey conforme al corazón del Señor, sino que les dio a David. Entonces, Pablo en su evangelismo captó la atención de ellos. Pero lo segundo que enseña este pasaje es, acuérdate el tema, el título de este segundo punto, ¿qué predicamos en la misión? Y lo que él les enseñó es que todo el Antiguo Testamento, toda la historia de Israel estaba apuntando a que el Salvador, el Mesías esperado, el Mesías profetizado, la esperanza de salvación para las naciones era Jesús. Versículo 23 nuevamente, de la descendencia de o sea, de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. Jesús, esto es un shock en la teología judía. O sea, tú estás diciendo que el Mesías profetizado es ese que andan predicando ustedes y esa bola de cristianos ahí en Antioquía y en Jerusalén. Y Pablo dice, sí, eso es lo que estoy diciendo. Versículo 24. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hermanos, les dice, hermanos judíos, acuérdate, Pablo en Romanos nos explica que él siempre tuvo esta carga por el pueblo de Dios. Yo tengo una carga por los que son de mi misma nación. Porque ellos fueron hechos los profetas de las promesas, de ellos son los profetas, de ellos procede la ley, pero su carga lo llevaba a predicar el mensaje del evangelio. Y les dice, esas promesas, todo apuntaba a Cristo Jesús. Entonces, contestando a la pregunta, ¿qué debemos de predicar en la misión? El evangelio de Jesucristo. Ahora, si tú traes tu Biblia ahí, el mensaje central de donde desprendemos la palabra evangelio lo tiene el versículo 32. Subráyalo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas. Esa palabra es evangelio. De la promesa hecha a los padres. ¿Cuál es la promesa que Dios hizo a los padres? De un Mesías. Y mira cómo se las cumplió. Dios las ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó
no vio más corrupción. Entonces está diciendo, la promesa se cumplió en Cristo. No era David el prometido, era el hijo de David. Yo no sabía que los hermanos iban a escoger ese canto que entonamos ahora. Él es el hijo de David. Él es el hijo y la raíz de David, porque Él es antes que David. Y Él es el Salvador del mundo. Ahora, todo esto es el argumento. ¿Qué les predicó? ¿Qué les predicó? Versículo 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él les es anunciado, ahí está otra vez la palabra evangelio, el perdón de los pecados y de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Amén. Ese es el evangelio. Y eso es lo que debemos denunciar a las personas perdidas, mis hermanos. ¿Qué es el evangelio entonces? Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Las obras de la ley no nos justifican. Imagínate qué frustración cumplir los mandamientos. Y dice Santiago, si violas la ley en uno de sus incisos, te has hecho quebrantador de toda la ley. Esa es la trágica historia de nosotros. No podíamos alcanzar a Dios. Y esa es la trágica historia de tu vecino, de tu primo, de tu tío. Está perdido en pecados. La solución que el mundo necesita no son buenos consejos, no son buenos temas. Oye, ¿cómo mejorar tu matrimonio? O ven a la iglesia para que las cosas te vayan bien. O situaciones financieras. Lo que el mundo necesita es un salvador de sus pecados. Y Cristo es la provisión de esa salvación. Y te animo, iglesia, que proclames ese evangelio. Porque muchas veces en nuestro evangelismo, a mí me pasa que yo a veces digo, ¿cómo estás, hermano? Y yo termino diciendo, pues, o se me abre una puerta de evangelismo y yo te animo a asistir a la iglesia, ahí vas a ver cómo yo he ido cambiando. Es bueno, invita a la iglesia. Pero el evangelismo es Cristo y nada más que Cristo. En Cristo hay perdón de pecados. Yo quiero decirle aquí a alguien que nos visita hoy, si tú estás lejos del Señor y tú estás aquí como un invitado, alguien te llevó a ti el evangelio y te trajo a esta reunión, yo te tengo que decir, hermano, si tú mueres en tus pecados vas a tener una condenación eterna, pero la buena noticia está en el versículo 38 y yo quiero predicarte a ti el evangelio como hizo Pablo y decirte, en Jesús hay perdón de pecados. Descansa ya de tus esfuerzos, descansa ya de tu religión, descansa de portarte, hermanos, yo soy pastor y a veces me frustro de querer cumplirle a Dios, porque no puedo hacer todo lo que quisiera hacer de acuerdo al el mundo entiende el evangelio como reglas, como moralismo. Me dice un cuate un día de estos, oiga, usted que es pastor, me han dicho que yo no voy a la iglesia porque traigo tatuajes, me dijo. Y los que traen tatuajes se van al infierno. Yo le digo, oye, lamento el quien te predicó ese mal evangelio. Y no estoy diciendo, hermanos, que yo comulgo o no comulgo con los tatuajes. Ese es otro tema que podremos ver otro día y le preguntas a otro pastor. El punto no es ese. Lo que pasa es que las personas en la proclamación enseñan reglas, enseñan religión, enseñan calvinismo, enseñan gracia soberana. No enseñamos nada más que Cristo, solo Cristo, y en Él hay perdón de pecados. ¿Y eso es lo que te convirtió a ti o no? Recetas para mejorar su matrimonio, pues qué bueno que ahí la llevamos. Que la vida va a cambiar cuando te vengas a la iglesia, no es cierto. Por eso estamos cantando, es Rey. Si ruge el mar, los problemas siguen rugiendo. Pero hemos sido limpiados por nuestros pecados. Este es el mensaje del evangelio. Así que si tú estás aquí sin Cristo, ven a Él. Y versículo 39 dice que todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de Él, todo el que cree es justificado. ¿Qué necesitas hacer? Creer. La ley no te justifica, ni la religión te justifica. Cree en Jesús. Y luego los exhorta y les dice, tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes, versículo 40, aquello de que se habla en los profetas, miren burladores y maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera.
Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. ¡Wow! Se convirtieron muchos judíos y muchos prosélitos también. Ahora una aplicación, mis hermanos. Te animo en el Señor, Iglesia, Gracia Soberana, que proclamemos a Cristo y solo Cristo. Que no vacunemos a las personas con un evangelio que no es el evangelio. Proclama esto. Oye, hay perdón de pecados en Cristo. Y si no, diles, si no, mírame a mí. El que te habla fue perdonado un día. Ven a Él. Gracias porque invitas a esta iglesia. Sigue invitando. Porque queremos crecer. Aquí dice que una gran multitud se reunió el siguiente sábado. Pero da todo el mensaje completo. En Él hay perdón. Y yo quiero hacer un llamado para alguien aquí que está en este momento sintiendo convicción de pecado. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Cristo murió para solucionar tu problema. Cree en Él hoy. Quiero concluir el mensaje, mis hermanos, con la tercera parte. Va a ser muy corta, pero es importante. La misión, voy a hacer una recapitulación, es ir. La misión es proclamar el mensaje de Jesucristo. Número 3, la misión es salvación para todas las naciones. Aquí hay un cambio mayor. Mira conmigo el versículo 44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios le fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Aquí hay un cambio mayor en la historia. Pablo, en su afán les habla con un tremendo respeto, hermanos, hijos del padre Abraham, busquen al Señor. Cierto grupo cree, pero otro grupo rechaza, se llena de celos y contradicen. O sea, ¿qué era la contradicción? Era, no puede ser, Cristo no es el Señor. Al contradecirlo, se cumplió la palabra profética que vino sobre Pablo. Pablo, yo te he designado ministro y apóstol hacia los gentiles. Pero se cumplió históricamente la apertura, la salvación al pueblo, al mundo gentil, por el cual tú y yo estamos aquí. Mira, este es históricamente lo que pasó con la parábola que contó Jesús, que dice que un hombre hizo una gran cena de bodas y comenzó a invitar. ¿Se acuerdan de esa parábola? Uno le dijo, me acabo de casar. Otro le dijo, estoy ocupado. Otro le dijo, acabo de tener unas yuntas de bueyes. Y dice que el Señor enojado dijo, salgan por las calles y vayan por los mendigos, por los pobres, por los cojos, por los ciegos, por los rotos. Esa es la historia de lo que el Señor hizo. A los suyos vino a su pueblo. Quiso salvar y redimir a Israel. Y todo aquel de Israel que lo invoque será salvo. Pero por cuanto lo rechazaron, el Señor tiró la invitación a los gentiles. Y gloria a Dios, porque tú y yo estamos aquí. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor tengan ascendencia judía, yo no la tengo. Pero gracias a Dios, porque el Evangelio llegó a los rotos, a los quebrados, a los perdidos. Dice que Pablo, versículo 48, 47, porque así nos los ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y aquí Pablo está citando Isaías 49, 6. Les digo, es un tremendo predicador Pablo. Citaba el Antiguo Testamento. En Isaías 49, 6 se hacía el llamado a ser
que Israel fuera luz para los gentiles. Te he puesto como luz para los gentiles. Pero Israel entendió que el llamado era para ellos. Y Pablo nos lo explica. Y dice, no me ha puesto a mí a ser luz de los gentiles. La luz de los gentiles es Cristo. Cuando el Señor Jesús nació y lo llevaron al templo, había un hombre anciano que esperaba la esperanza del Salvador. Ese hombre anciano reconoció que Jesús era el Mesías, se llamaba Simeón. Y cuando lo vio, le dijo, ahí viene la luz del mundo. Hermanos, el misionero primero que existió es el que dejó su gloria por salvar pecadores como tú y yo y dar su vida en una cruz del Calvario para hacer luz tanto a su pueblo como a los gentiles, para hacer salvación a los que están cerca como a los que estábamos lejos. Como lo leímos ahí, para todo aquel que cree en Él. Cristo es la luz a todas las naciones. Por lo tanto, hermanos, no menosprecies a nadie. Tú dices, esa persona es demasiado perdida. Tú no sabes si esa luz y ese Salvador dio su vida por esa persona que está allá. ¿Cuál es la prueba? El que te habla. Tú que estás ahí. Somos producto de la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie y quiero concluir diciéndote dos implicaciones. Este pasaje nos muestra que el Señor está interesado en alcanzar a todos los pueblos y naciones que creen en su nombre, por lo cual nos ha dado una misión que es digna de vivir por ella, dar a conocer a Cristo a todas las naciones. Versículo 48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. En la misión Dios ya tiene quienes va a salvar. Nosotros solo anunciamos. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Señor, que nos des ser esa iglesia que difunda la palabra por la región y que tú salves a los que están ordenados para vida eterna. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Los expulsaron de su región. Entonces estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, nos queremos ser esa iglesia que propague el aroma de Cristo, que anuncie a los perdidos. Incluso si nos rechazan, están rechazándolo a Él. Se sacudieron los pies y nos vamos a los necesitados. Porque hay que ser necesitado para buscar un Salvador. No hay que ser justo en sus propias fuerzas. Así que, ¿cómo ven, iglesia? Si no le decimos, Señor, reina en medio de toda circunstancia, pero reina en nuestras vidas. Haznos tu pueblo que proclame tu evangelio en palabra y en vida. Vamos a cantar, iglesia. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.